Buenos días, hoy celebramos el domingo 15 del tiempo ordinario. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más ya te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Bien, hoy pues, el Evangelio nos trae un texto que solamente es propio del evangelista San Lucas. Lo primero que debemos ver es dónde se da la escena. Nos habla de que se da en Jericó. Jericó en la Biblia es un lugar que tiene que ver mucho con la vista, con la ceguera. Por eso el sacerdote ve y pasa de largo, no ve a Dios a través de aquel hombre. Pero también tiene que ver mucho con la violencia. Fíjense que en Jericó es donde Josué pues manda dar 7 vueltas sobre la muralla y luego con el toque de la trompeta se cae y el pueblo logra entrar y ver lo que hay allí. Pero también en Jericó es donde el rey Nabucodonosor le saca los ojos a Sedequías, se le impide la vista. En Jericó también es donde Zaqueo no logra ver a Jesús, la vista también. En Jericó se da esta parábola del buen samaritano donde el sacerdote y el levita no ven tampoco a Dios en el herido. Y en Jericó también es donde está el ciego Bartimeo. O sea, fíjense cómo todo esto tiene que ver mucho con la ceguera, en este caso también espiritual de la persona. Los personajes, pues aparece aquí un letrado, un levita, un sacerdote, un herido y un samaritano. Y Lucas siempre le gusta poner personajes sin nombre propio de él para que nosotros nos identifiquemos. Un hombre bajaba por aquel sitio, un hombre cualquiera. Y ese nombre, pues, ese hombre, pues, el rostro y el nombre, pues tenemos que ponerlo nosotros. Lo primero que yo creo que nos puede ayudar a orar es la pregunta que aquí hace el letrado, que da pie a que luego Jesucristo le explique y entre en la parábola del buen samaritano, y es: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? O sea, como si la vida eterna fuera un asunto de causa-efecto. Yo hago esto y recibo esto, yo doy esto y a cambio recibo aquello. No es un hacer, es un dejarnos hacer por Jesús, que son 2 cosas distintas. Una cosa es que yo haga a base de buscando méritos, y eso no es la fe cristiana, si es cristiana. Y lo otro, pues, es que yo me deje trabajar por dentro por Jesús, que yo me deje hacer. Y eso lo logra la gracia. Claro que eso debe de aportar el hombre la libertad humana, porque si la salvación no es más que un diálogo entre Dios y el hombre, entre Dios y la persona, pues para que ese diálogo sea eficaz, para que ese diálogo sea
produzca fruto y efecto en la vida del ser humano, pues es necesario quitar todo lo que obstaculiza la libertad humana, que impide que el diálogo entre Dios y nosotros se dé. Y ahí pues cada quien le pone nombre a muchas dependencias y a muchas esclavitudes que todos tenemos, que nos impiden que ese trabajo que el Espíritu Santo y Cristo quieren hacer en nosotros se haga una realidad. Esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Una pregunta que yo creo que debe de llevarnos nosotros a la oración con mucha profundidad. Jesús le explica los mandamientos. Bueno, amar a Dios con todo tu corazón, alma, espíritu, mente y ser. Y al prójimo como a ti mismo. Y ahí que nace la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Porque el amor a Dios, cuando es auténtico, atraviesa por el hermano. Eso es así. Por eso cuando se hace la lanzada en el costado de Cristo, pues del costado de Cristo lo que encontramos es a un hombre que brota vida. Por eso la dimensión de la cruz, horizontal y vertical, es decir, una dimensión que va al cielo y otra que abraza al mundo, que abraza al hermano. Por eso mirando a Cristo miramos al hombre. Él es el espejo, el cristal por donde yo debo de ver al prójimo. Él debe ser el que debe estar en el centro, en el medio, entre tú y yo. Es así. O sea, Jesús es el cristal por donde yo debo de atravesar mi mirada al mundo y al prójimo. Por eso no tengo dos corazones. Que hay gente que habla, no, porque el amor a Dios es una cosa y el prójimo es otra. No, que usted no tiene dos corazones. Tenemos uno. Y con el mismo corazón que amamos a Dios, con ese mismo corazón debemos de amarnos nosotros. Ni hay dos tipos de amor. Por lo mismo, porque en nosotros no hay un dualismo. Hay una integridad. Amén. Ahora el Evangelio nos invita a practicar las actitudes del samaritano. Eso narra todo lo que allí sucede. Un hombre va en el camino, lo atracan, le entran a golpes, lo muelen, lo dejan casi muerto. Y por allí pasa un sacerdote que se esperaba pues otro tipo de actitud. Pero como él va al culto y no se podía, que tenía contacto con la sangre, pues se quedaba impuro. Recuerden la ley de Levítico que decía que incluso cuando la mujer pasaba el periodo de menstruación, el hombre no podía dormir con ella inmediatamente porque quedaba impuro, tenía que dar un lazo de tiempo. O sea, para un judío en la sangre estaba la vida. Y también, pues, no podía contaminarse aquel hombre que iba al culto, al incienso, a la oración. Jesús desmonta todo eso. Lo vio y dio un rodeo. Luego pasa un levita que es también un sacerdote. Lo vio y dio un rodeo. Y llega un samaritano, que lo que se esperaba de samaritano era que sacara quizá el cuchillo y lo terminara de matar, porque era un enemigo cultural de él que estaba herido. La vida se lo puso en la mano. Sin embargo, aquel hombre practica unos gestos que son los gestos propios del buen pastor, que son los gestos propios de Jesús. Y Jesús le pone nombre de samaritano, queriendo decir que aquí se rompe todas las estructuras culturales, que se identifica con su proyecto y con su reino y con su persona, pues hace la misma práctica. Y por eso las actitudes que practica el buen pastor son 7, el número de la perfección. Primero, ve al herido. Así como también la vista, el pecado tiene una actitud de ceguera, pues también en Dios hay una dimensión de ver el sufrimiento humano, como también vio al pueblo cuando estaba en Egipto. El samaritano vio al herido, pero ver el problema no significa nada. Todo el mundo estamos a diario viendo problemas. El segundo paso es que siente compasión. O sea, no ve solamente el dolor, sino que aquello que él ve le afecta, le toca por dentro. Y creo que la distracción en la que vivimos en el mundo de hoy nos impide experimentar ese sentimiento.
estamos como endrogados, estamos demasiado distraídos. A veces la saturación de contenido, de los medios de comunicación, de las redes sociales, nos impiden como desarrollar esta actitud evangélica. Y eso yo creo que tenemos que ponerle mucha atención. Sintió compasión como el padre ante el hijo pródigo. Se le movieron las entrañas. Hubo un movimiento interno. El tercer paso es que no solamente se quede en lo que ve y en lo que siente, sino que se acerca. Se acercó al herido. Dice, se deja afectar. No solamente siente, sino que da un paso hacia adelante. Y luego da otro. Y luego da otro. Y luego se abaja donde está el sufrimiento. Se pone a nivel del herido. El cuarto paso es que lo cura. Se ensucia la mano. Y saca su alforja, su botiquín. Lo que llevaba él como una seguridad propia, lo pone a disposición del necesitado. Y aquí se complica la vida de nosotros. Porque luchamos por una seguridad falsa. Aquel hombre, la seguridad que él llevaba para el camino, entendía que él no la necesitaba, sino que la necesitaba y que estaba herido. Y esto es cristiano, esto es evangelio puro. Se ensucia la mano. Lo que el levita y el sacerdote evitan para no contaminarse, él lo hace. Yo diría que se ensucia de la mano, de la sangre de Cristo. Él está aquí en un verdadero culto. Toca el dolor, toca la miseria, toca el sufrimiento. Se ensucia la mano, se ensucia el vestido. Se despoja de lo que tiene como seguridad. El quinto paso es que lo carga en su cabalgadura. Él rompe su confort, porque él iba muy cómodo en su montura. Sin embargo, él se va a pie y lleva al herido sobre su medio de transporte, en este caso. ¿Qué actitud esta? Fíjense cómo hay un cambio aquí. Lo que dice Filipenses San Pablo, siendo de condición humana, divina, dejó todo eso para hacerse de condición humana y levantarnos a nosotros. Este buen samaritano es Jesús. Sus actitudes son las de Jesús. Deja su confort a un lado. Deja que su montadura también se ensucie. Como el padre del hijo pródigo, cuando lo vio así, que era un cerdo, lo besa y lo abraza. O sea, no le importa el mal olor que trae el hijo, porque lo que le importa es el hijo, no lo que hizo. Aquí también lo que importa es el herido, el sufrimiento, no las razones por las que le hicieron eso. A veces estamos muy pendientes de eso. Es que eso fue por tal cosa, pero olvídese de eso, usted no es Dios. A lo que se nos invita a practicar. El sexto gesto es que lo lleva a un lugar y lo cuida. O sea, uno mirando esto, uno dice, pero esto es imposible humanamente. O sea, porque nosotros no nos damos para tanto. A lo más que podemos es ver a una gente necesitada y tirarle una moneda. Tirársela. Este hombre lo lleva a un lugar y lo cuida. Se volvió un enfermero o una enfermera del herido. El herido le rompe la agenda. Somos demasiado celosos con nuestro tiempo. El herido le rompe la agenda. Por eso este buen samaritano no tiene oficina. Él no hace oficina. Los que se inscribieron para la confesión, los que se inscribieron para el diálogo, aquí se rompió todo eso.
porque la necesidad del herido está por encima de todo. Y por último, se hizo responsable. O sea, no solamente aquí hay una actitud de un hombre libre, sino de un hombre responsable que está en la dimensión de los valores trascendentales de Dios. Se hizo responsable. Mira, atiéndelo porque tengo algunas cosas que hacer. Cuando yo venga mañana, lo que gaste yo te lo pago. O sea, no se vuelve indiferente, sino que ya este herido forma parte de su problema, de su vida. Son las actitudes del buen pastor. Y luego, pues, Jesús tira una pregunta al aire. ¿Cuál de los tres se mostró como prójimo? Y el letrado, pues, muerde el anzuelo y dice, de manera muy brillante, el que practicó la misericordia. No dice el que se sabía la misericordia, el que estudió sobre la misericordia, el que se sabía el concepto. No. El que practicó. O sea, los valores del evangelio no es para leerlo, es para vivirlo. Ojalá hagamos las dos cosas, nos lo sepamos de memoria y lo vivamos. Y entonces Jesús le dice lo siguiente: pues ve tú y atraviesa el mismo camino. Me gusta mucho esa traducción, más que ve tú y haz lo mismo. No, ve tú y atraviesa el mismo camino. Atravesar significa eso, romper, ir por el mismo lugar. Y nos dice esto porque yo entiendo que hay caminos donde no hay prójimo, donde lo que hay es pecado. Pero hay caminos donde hay mucha necesidad. Y el que elige meterse en esos caminos va a ser muy feliz, porque se va a quitar de encima muchos dolores de cabeza que nos dan los otros ambientes, como el ambiente donde mataron a Juan el Bautista. Hay lugares donde el ir es un problema, porque lo que surge de ahí siempre es maldad. Pero en estos caminos lo que hay necesidades. Por eso hay prójimos donde no hay necesidad, sino que se me invita a mí a practicar la misericordia. Hay gente que dice, no, porque prójimo es que está próximo a mí. No, eso no es lo que dice el Evangelio de hoy. Porque hay próximo a ti que no tienen ese tipo de necesidades humanas. No están heridos. Ahora hay lugares donde sí hay muchas heridas. Y eso también tenemos que discernirlo mucho. Entonces pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de que nosotros atravesemos el mismo camino y oremos mucho para que Dios produzca en nosotros los valores del reino que nos muevan a practicar estas actitudes del buen samaritano, que son las actitudes del buen pastor. Que Dios nos bendiga y que su Espíritu siempre nos guíe y nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.